días, queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a estudiar sobre los deseos de la carne. Esto es algo del cual sufrimos todos. Esto es algo que nos conviene a todos estudiar, porque todos, sin excepción de nadie, padece de los deseos de la carne. Pablo dijo en una ocasión en Romanos capítulo 7, versículo 24, él dijo una expresión que es como una expresión queriendo liberación, queriendo ser libre. Y él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendió que este cuerpo es polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, dice la palabra de Dios. Pablo entendió que este cuerpo está muerto, producto del pecado. Todo lo que usted y yo podemos producir para poder ser salvos o para poder ser santificados es muerte. Nosotros no podemos producir nada bueno. Nosotros no podemos producir santificación, pureza. Tiene que ser Dios en nosotros, de lo contrario no podremos. Dios tiene que intervenir, de lo contrario nos iremos al infierno con todas nuestras buenas obras. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice que todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, son como una toalla higiénica, esa toalla que usan las mujeres. O sea que en realidad no existe alguna obra que nosotros podamos producir para poder ser salvos. Somos vasos imperfectos. Somos vasos muertos, condenados al infierno, que necesitan salvación. Un día este cuerpo de muerte será transformado. La carne y la sangre, dice la Biblia, mis queridos hermanos, que no pueden heredar el reino de Dios. Esta carne no va a heredar el reino de Dios. Seremos transformados, tendremos cuerpos inmortales, dice la Biblia, que no peca. Tendremos cuerpos que harán la voluntad de Dios. Pablo, quien era un creyente genuino, se halló en la misma situación en la cual se encuentran muchos de los creyentes hoy día,
¿Qué podemos hacer con este cuerpo de muerte, mis queridos hermanos? Hermanos, muchos no sirven a Cristo producto de sus deseos y pasiones que batallan en este cuerpo. El cuerpo y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa está enviando diariamente a miles de personas al infierno. Entonces, si esto es tan grave, tenemos que hacerle frente a esta situación y examinar en las Escrituras, que son las únicas que nos enseñan cómo ser libres y cómo someternos a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que escudriñar en ellas cómo podemos ser libres, cómo podremos ser vencedores contra el mundo, la carne y el diablo. Miren, si usted es creyente genuino, y yo soy creyente genuino, el verdadero creyente no quisiera sentir, desear o pensar en multitudes de cosas que deshonran a Dios. Desde el momento que usted nace de nuevo, empieza una batalla de deseos y de pensamientos entre el espíritu y la carne. Y Pablo, quien era un erudito por excelencia, nos enseñó estas cosas. Yo quiero ir a la Biblia con todos ustedes a Gálatas 5:17. Tengo el libro de Romanos en mi lengua porque estoy estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos está tan poderoso, hermano, que con ese libro solamente usted puede ser alimentado y vivir para Dios. Ahí está todo lo que usted necesita. Bueno, Gálatas 5:17. Dice así: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Esto está poderoso, muy poderoso. Yo se los voy a leer, según mi versión, pero quiere decir lo mismo. Porque el deseo, aquí está letra por letra del original griego, pero yo se lo voy a traducir un poquito mejor. Dice, el deseo de la carne. Ahora, como yo se los voy a decir, lo enseña la Reina Valera. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Cuando está hablando aquí del espíritu, no está hablando de nuestro espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Y el del espíritu es contra la carne. El Espíritu Santo desea algo para nosotros, pero la carne, todo lo que desea es contrario a lo que desea el espíritu. Entonces por eso hay una lucha. Hay personas que piensan que está hablando de nuestro espíritu, que ha sido renovado, y se le puede aplicar también, pero el texto griego lo que está enseñando es sobre el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede dominar esta carne, y lo hace
cuando nuestra fe está exclusivamente en Cristo y en el sacrificio de la cruz. Sigue diciendo, y estos se oponen entre sí. Uno quiere hacer una cosa, el otro otra. Estas dos, la carne y el Espíritu Santo, no pueden armonizar entre sí. Ellos se oponen para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Miren, hermanos, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, quien obra por medio del sacrificio que Él realizó allí en la cruz. Escuche bien esto. El creyente sin el Espíritu Santo no puede vivir una vida santa. No puede vivir una vida santa. Es imposible. Se necesita la ayuda, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Fue por esa misma razón que Pablo exclamó y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoció que este cuerpo, esta carne se puede inclinar al mal, solo puede sentir deseos contrarios al deseo del Espíritu Santo. A esta carne, hermanos, le vienen pensamientos contrarios al Espíritu Santo. Si los pensamientos de las personas si hubiera alguna ciencia o algún aparato que pudiera leer los pensamientos de las personas, hermanos, nos quedaríamos horrorizados. Esta carne piensa y muchas veces sueña y muchas veces desea cosas horripilantes que deshonran a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Entienden, mis queridos hermanos? ¿Pueden entender todo esto que yo les estoy enseñando hoy? Hermanos, el Espíritu Santo dice, vence con el bien el mal. Pero si usted está medio carnal, la carne te va a decir, vence el mal con el mal. O sea, diente por diente y ojo por ojo. Muchos piensan, bueno, fue por todo esto que yo les estoy hablando, que él hace esta pregunta o esta exclamación, Pablo, y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos piensan que Pablo era un practicante del pecado, pero no. Lo que él está enseñándonos es la lucha de deseos que cada creyente o religioso va a tener si quiere vivir por sus propios métodos humanos, si quiere vivir por su propia fuerza de voluntad, si quiere vivir por su sabiduría, talento, educación. Para que podamos entender esta exclamación del apóstol Pablo, vamos a leer y a explicar lo que Pablo dijo en los versículos anteriores, antes de esta exclamación. Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 7. Y esto está poderoso. Del 14 al 23. Lo voy a leer y después voy a regresar y explicar. Del 14 al 23 dice,
Y escuchen con atención toda esta poderosa palabra. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. 15. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Voy a hacer un punto aquí antes de proseguir. Muchos piensan que Pablo aquí está diciendo que él pecaba y hacía pecados y no tenía otra opción que hacerlo. Pero un ejemplo, yo les voy a poner a lo que se está refiriendo Pablo aquí. Un ejemplo. La ley dice no codicies. Pero ¿cuántos de nosotros de momento sentimos codicia? Ahí ya estamos, por ese sentir solamente estamos violando los 10 mandamientos. ¿Ves? El pecado me dominó en ese momento. Y ahí han caído todos los hombres. La Biblia dice no mires a otra mujer para desearla, pero ¿cuántos creyentes no miramos a otras mujeres y las deseamos? ¿Ves? Yo estoy haciendo, y cuando nosotros sentimos y hacemos eso, nosotros, los verdaderos creyentes, nos sentimos culpables. Venimos a Dios, le pedimos perdón y le decimos, Dios, no quiero sentir esto, no quiero hacerlo, no quiero estar inclinado a estas cosas. O sea que vemos que hacemos lo que no deseamos. No quisiéramos sentir nada de lo que la Biblia diga que no debemos sentir. Entonces eso significa que la ley de Dios está trabajando, que la ley de Dios es perfecta, está produciendo para lo que Dios la hizo, para lo que Dios, la intención de Dios, la ley está haciendo su trabajo. Alabado sea el nombre. Está mostrando el pecado que nosotros hemos cometido. Esto está poderoso. Esto está poderoso. 17. De manera que ya no soy yo quien hace esto, sino el pecado que mora en mí. Pecado es el que hace eso. Yo no deseo hacerlo. Yo he nacido de nuevo, tengo la naturaleza divina, pero todavía la naturaleza de pecado está en mí y me atrae a sentir cosas que en realidad no quiero sentir. 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. ¿Entienden? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, sigue diciendo, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces en versículo 24, cuando él explica todo esto que le está sucediendo a él y que le suceden a todos los creyentes, entonces él dice, miserable de mí. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo esto que sentimos nosotros, todo este cuerpo de muerte, se refiere al hecho de que la ley es totalmente por Dios y de Dios. Y Romanos 7:12 dice que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque está produciendo las cosas correctas. El problema no está en la ley, sino en nosotros. La ley
hace su función correctamente, nos dice la justicia que Dios demanda de cada hombre. Pero desafortunadamente nadie ha podido cumplir la ley en su totalidad. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo pudo. Yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Esto se refiere a la caída de Adán, que ha afectado a toda la humanidad. Significa que nadie, ni aun los creyentes llenos del Espíritu Santo, pueden guardar la ley de Dios. Yo veo religiones y gentes que se guían por la ley del Antiguo Testamento, por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Pero ninguno de ellos guarda la ley. Ninguno de ellos puede guardar la ley. Nadie puede guardar la ley. De lo contrario, la Biblia estaría diciendo mentira, y la Biblia no dice mentira, la Biblia es la verdad, dice ella, la palabra de Dios. Esto es, si intentan hacerlo fuera de la fe en el sacrificio, o sea, vendrán todas estas cosas. En otras palabras, todo está en Cristo y en el sacrificio de la cruz. Si nosotros tratamos de cumplir la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios, y quitamos a Cristo, y quitamos el poderoso sacrificio que Él realizó allí, entonces el creyente, el que cree en esto y que está tratando de cumplir esto, no tiene la ayuda de Dios. Hay solo un sacerdote todopoderoso, grande, perfecto, Jesucristo. Hay solo un hombre que Dios estableció para mediar entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo personaje, un solo hombre en el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Entonces, es a través de Jesucristo y de todo lo que hizo Jesús que podemos ser participantes, podemos recibir los beneficios de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no creemos estas grandes verdades, no creemos en el pacto nuevo, en el Evangelio, en todo lo que Jesús hizo ahí en la cruz, no espere tener la ayuda de Dios, no la va a tener. Él dijo, porque lo que hago, o sea, Pablo está diciendo realmente, no me entiendo a mí mismo, porque quiero ser lo que es, porque quiero ser lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio hago lo que odio. No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo les voy a poner un ejemplo para que entiendan, aunque ya les hablé de un ejemplo sobre la codicia, el deseo a las mujeres. Pero yo les voy a poner otro ejemplo para que puedan entender un poquito mejor. El creyente genuino que está casado no quiere ver a otra mujer que no es la suya y desearla. Pero desafortunadamente no hay cristiano perfecto. No somos infalibles. Todos, de una o de otra manera, pecamos. El creyente genuino no es practicante del pecado. Nosotros no nos levantamos todos los días y decimos, voy a pecar de esta manera, voy a hacer esto hoy día, nosotros no salimos pensando que vamos a pecar y que vamos a hacer el mal. A veces caemos por debilidad, por trampas, etcétera, etcétera.
O sea que el creyente no es un practicante del pecado. Nosotros no deseamos pecar. O sea, el pecado no es nuestro estilo de vida. Pero en nuestro caminar puede que un día resbalemos y puede que un día vengan deseos o pensamientos contrarios a la santidad de Dios, a lo que estamos profesando. Desde el momento que el creyente quita, y escuche bien esto, que esto es importante, desde el momento que el creyente quita su mirada de Cristo y de ese sacrificio, y usted lo pone en usted, en su fuerza de voluntad, en su hombre interior, en sus talentos, en sus dones. Desde ese momento, el creyente empieza en picada, empieza a descender. Y si no corrige, entonces puede caer, puede tropezar y la ruina va a ser bien grande. Hermano Calixto, ¿ha pasado usted por esto? Todos los días, hermanos. Cada vez que se presenta una tentación, un deseo, un pensamiento malo, inmediatamente digo, me someto a ti, Cristo. Creo en ese sacrificio, en esa sangre. Creo que tú pagaste por mí, me compraste con precio de sangre. Y me pongo a hablar así, de momento todo desaparece. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Ya es una costumbre, lo he hecho tantas veces que es una costumbre en mi vida. Eso es lo que me da la victoria, la fuerza, la vitabilidad, el avance. Hermanos, Pablo era un creyente nacido de nuevo que intentaba y fracasaba. Igual que nosotros. Pablo está abriendo su corazón y explicándole a la iglesia de Roma lo que sucede cuando una persona quiere vivir bajo la ley. Si usted está bajo la ley, si usted está en la religión, si usted se sale, no quiere, si usted se sale de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, usted va a vivir una vida de pecado diariamente. Usted se va a revolcar con el pecado porque no tendrá la ayuda del Espíritu Santo. Y yo les digo esto porque hay muchos, hoy día, muchos creyentes que creen en Jesucristo, pero no creen en el sacrificio de Cristo. Dicen que eso es un invento. Y yo no puedo creer que alguien pueda tener salvación y tenga ayuda de Dios si no cree en el sacrificio de Jesucristo. Qué tremendo está todo esto. A veces yo trato de buscar palabras y trato de escudriñar mi mente para poder enseñarle esto de la manera más fácil posible, para que podamos entender que solo hay un camino, una vía, Jesucristo y Él crucificado y nada más. Es ahí donde tenemos toda la victoria, toda la luz, toda la fuerza. Alabado sea Jesús, bendecido sea tu nombre. Bajo la ley no hay victoria para nadie, para nadie. Fíjense, el pueblo judío que todavía sigue en la ley están bajo maldición. Están bajo maldición, dice la Biblia ahí en Gálatas. Bajo la ley solo hay muerte y derrota. La derrota y el fracaso viene cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y del sacrificio del Calvario. Pablo quiere ser obediente a Cristo, pero fracasa. ¿Por qué? Pablo explica y dice, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo porque cohabita espiritualmente con la ley. Y cuando estamos relacionados con la ley, ¿qué pasa? Que frustra la gracia de Dios. La gracia de Dios deja de funcionar. Significa que el Espíritu Santo no ayudará a tal persona
que le garantiza el fracaso. Que le garantiza el fracaso. Gálatas 2:21 dice así: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. No es por la ley, no es por nuestros métodos, no es por nuestros esfuerzos, ni los talentos, ni nuestras habilidades, ni nuestros dones. Es por la gracia, por lo que Jesús hizo ahí en la cruz. Cuando se frustra la gracia de Dios, no hay avance ni victoria. Cuando la gracia de Dios no fluye en nosotros, no hay fruto, ni gozo, ni fuerza, ni poder, ni santidad. Nos hundimos espiritualmente. Pablo hacía cosas que no quería hacer. De hecho, lo aborrece, pero se halla incapaz de dejarlo de hacer. Lamentablemente, debido al hecho de que en esos momentos no entendía el sacrificio de Cristo en cuanto a la santificación se refiere. Y esta es la grave situación de la mayoría de los cristianos hoy día. Y si lo que no quiero esto hago, Pablo dice que hace algo en contra de su voluntad. Él no quiere hacerlo e intenta no hacerlo, pero se encuentra haciéndolo de todos modos. ¿No hacemos nosotros lo mismo muchas veces? Claro que sí. No hablamos cosas o hacemos cosas que después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¡Tonto de mí! Entonces, Pablo dice, apruebo que la ley es buena. Simplemente quiere decir que la ley de Dios obra como debe obrar. La ley define el pecado, que demuestra el hecho de que la naturaleza pecaminosa tendrá dominio en el corazón del hombre si no se trata esto correctamente. De manera que no soy yo quien hace aquello. Él está diciendo, no, yo puedo fallar, pero no lo quiero hacer. Ningún cristiano verdadero quiere pecar, porque ya tiene la naturaleza divina en su vida. Y la naturaleza pecaminosa no debe tener dominio sobre ese creyente, si ese creyente está creyendo correctamente. Si no el pecado, o sea que la naturaleza pecaminosa que mora en mí, esa naturaleza pecaminosa mora en mí. Hay algunos predicadores que enseñan que la naturaleza pecaminosa no existe en el cristiano. Pero Pablo aquí está diciendo en el versículo 17, está diciendo claramente que la naturaleza pecaminosa todavía está en el cristiano. Sin embargo, si nuestra fe permanece constantemente en el sacrificio de Cristo, la naturaleza estará inactiva. Vuelvo a repetir esto porque esto es poderoso. Si nuestra fe está en ese sacrificio, la naturaleza de pecado queda inactiva, se frena. Y no nos causará ningún problema. De lo contrario, causará grandes problemas. Aunque la naturaleza pecaminosa mora en nosotros, no debe tener dominio sobre nosotros. Y no va a tener dominio sobre nosotros cuando estamos enfocados mirando a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Miren, hermanos, cuando estamos realmente viviendo el cristianismo bíblico,
nuestra vida estará llena de buenos frutos. No tendremos que castigarnos para servir al Señor. Lo haremos fácilmente porque tendremos toda la ayuda del Espíritu Santo. La naturaleza divina en nosotros nos dominará. ¿Entienden? El Espíritu Santo estará cooperando en nuestras vidas, estará ayudándonos, estará enseñándonos, estará revelándonos. Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto se refiere a la propia capacidad del hombre en comparación con el Espíritu Santo. Al menos cuando se trata de cosas espirituales. Él dice, porque el querer el bien está en mí. Pablo aquí habla de su fuerza de voluntad. Él desea, y lamentablemente la mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios por su fuerza de voluntad, por su dominio propio. Aunque el dominio propio es importantísimo, pero la fuerza de voluntad solamente no es suficiente. Muchos creen que ya estando en Cristo, que serán libres de todo pecado y que fácilmente le dirán al pecado, no. Este es el modo incorrecto de mirar esta situación. El creyente no puede vivir para Dios en victoria por el poder de su fuerza de voluntad. El creyente debe ejercer la fe en Cristo y en el sacrificio. Y debe hacerlo diariamente y constantemente. Así tendrá la capacidad y la fuerza para decirle que sí a Cristo y no al pecado. Ahí es donde está la cosa. ¿Ve? Usted le dirá a Cristo diariamente, tomará su cruz diariamente, le dirá que sí a Él en todo. Entonces, ¿le dirá al pecado, al mundo y a la carne? No. Es la única manera que puede hacerlo. Fuera del sacrificio de Cristo es imposible encontrar el modo de hacer el bien. Fíjense que Él dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiere. Si confío, Él está diciendo, si confío en mí, no en Cristo y su sacrificio, voy a hacer algo que no quiero, sino el mal que no quiero, no quiere, eso hago, es exactamente lo que todo creyente hará, sin importar cuánta fuerza o voluntad tenga. Si el creyente intenta vivir esta vida cristiana aparte de Cristo, vivirá en fracaso, vivirá amargado, vivirá en derrota. Y si hago lo que no quiero, esto es lo que sucederá cuando tratamos de vivir la vida cristiana por otros métodos aparte de Cristo. Ya no lo hago yo, sino el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa que mora en mí. El creyente todavía tiene una naturaleza pecaminosa. Esto no se refiere a los actos de pecado, sino más bien a la naturaleza pecaminosa, a la mala naturaleza que está en nosotros. La idea no es deshacernos de la naturaleza pecaminosa, y en realidad no se puede hacer. La idea es controlarla, que es lo que el apóstol nos ha dicho que hacer en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Cuando la trompeta suene, seremos cambiados y no habrá más naturaleza pecaminosa, pero por ahora la tenemos. En realidad lo que el apóstol nos quiere enseñar es que para ser controlados debemos hacerlo de acuerdo con el sistema divino impuesto por Cristo en el nuevo pacto.
Cristo y su sacrificio. Fe en eso y nada más. La fe puesta ahí es lo que hace que el Espíritu Santo actúe poderosamente a nuestro favor. Hay muchos creyentes genuinos que están atados al licor, las drogas y la pornografía. Ellos no quieren vivir así. Están viviendo un infierno, pero caen día tras día. Se arrepienten y dicen que no lo harán más, pero vuelven a recaer. Ellos son esclavos del pecado. La naturaleza del pecado lo está dominando, los está controlando. Y eso sucede porque no están creyendo de la manera adecuada. Y en este estudio que yo les estoy dando a ustedes, vamos a aprender cómo podemos vivir en total libertad. El borracho y el drogadicto no quieren vivir así. El creyente que está atado a la pornografía no quiere vivir así. Miren, yo recuerdo a un hermano cristiano que un día vino a mí. Yo estaba enseñando y cuando terminé de enseñar vino a mí y me dijo: hermano, tengo que confesarle algo, tengo un problema con la pornografía. Yo le dije: hermano, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te libere. Y lo que le dije está bien. Oré por él. Ora más, lee más las escrituras. Pero en ese entonces yo no tenía un conocimiento correcto de cómo poder vencer el pecado. Yo pensaba que era por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la consagración, por medio del dominio propio. Y entonces el hermano siguió igual. Habían orado miles de gente por él. Él hacía de todo y seguía cada día más atado. Un día se levantó la mujer de madrugada y lo vio frente a la computadora mirando pornografía. Bueno, el final fue: ese matrimonio se destruyó, los hijos por aquí, la mujer por allá, él por otro lado. ¿Por qué? Producto del pecado en un creyente de Jesucristo, que amaba a Cristo, que servía a Cristo. Pero yo en ese momento no tenía la respuesta adecuada para él. Si fuera hoy día, yo le diría: mira a Cristo y piensa en el sacrificio de la cruz. Vamos a confesar eso, vamos a hablar sobre eso. Y eso le va a dar toda la ayuda que él necesita para apartarse del pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ahora esto es el estudio por hoy. En el próximo estudio yo voy a entrar en más detalle, más profundo, a enseñarle a ustedes cómo es que nosotros podemos vencer todas estas cosas que afectan a la mayoría de la iglesia, que afectan nuestra relación con Cristo, que afectan nuestra vida espiritual. Y en vez de levantarnos y llevarnos hacia arriba, nos están hundiendo cada día más. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.